Buenos días, soy Alexa Discoa y les voy a dar un resumen sobre el que es el primer capítulo del libro El origen del poder, la prosperidad y la pobreza. El primer capítulo se llama Tan cerca pero tan diferentes. En este nos presentan una ciudad que se divide en Nogales del Norte y Nogales del Sur. Nogales del Norte también es conocido como Arizona, mientras que Nogales del Sur es conocido como lo que es Sonora. Ahora bien, ¿cuál es el problema entre estas dos ciudades? El problema entre estas dos ciudades es que la forma de ambas es completamente distinta. Lo que es su nivel de salud, lo que es su nivel educacional, lo que es su nivel políticamente, económicamente, es completamente distinto para ser prácticamente la misma ciudad. Esto es lo que llama la atención. El como Nogales del Norte, Arizona, puede ser completamente más avanzado, por así decir, y puede prosperar mucho más de lo que lo hace Nogales del Sur, también conocido como Sonora. Y todo esto tiene bastantes remontes, hay bastantes razones por las que la gente podrá llegar a pensar que llega a suceder cuando tal vez no estamos tan alejados de la realidad. Después de todo, Nogales del Sur es cierto que cuenta con menos acceso a lo que es la educación, menos acceso a la salud y menos acceso a todo esto. ¿Y por qué se da esto? Bueno, esto se da principalmente por la situación, por así decir, la línea territorial, por la frontera en la que se encuentra. Después de todo, Nogales del Norte se encuentra en Estados Unidos, mientras que Nogales del Sur se encuentra en México. Por lo tanto, Nogales del Norte cuenta acceso a lo que es el sistema educacional estadounidense, el acceso a las instituciones económicas estadounidenses, a las instituciones de salud, a todo ello estadounidense, mientras que Nogales del Sur no tiene acceso a ellas, tiene acceso a las instituciones mexicanas. Mientras que las instituciones estadounidenses ayudan a Nogales del Norte a lo que es a lo que es cumplir con sus estudios y también incentivarlos y fomentarlos al desarrollo y uso de las tecnologías para poder alcanzar una posición más alta en la sociedad. Esto no llega a suceder con lo que es Nogales del Sur. Después de todo, las instituciones mexicanas, los bancos mexicanos, las políticas mexicanas y todo ello no fomenta a sus habitantes a llegar más allá de lo normal, sino que nos incentivan o por así decir les dicen que conformarse con lo mínimo, con lo normal, con lo suficiente para subsistir es completamente suficiente, no es necesario buscar nada más. Todo eso distinto a lo que pasa en Nogales del Norte. Es por eso este tipo de pensamiento, por así decir también, que la diferencia entre Nogales del Norte y Nogales del Sur es bastante notoria. Después de todo, si bien es cierto que es exactamente la misma ciudad, comparten casi que la misma gente, tradiciones, costumbres, inclusive se podría decir que hasta cultura, las diferencias que hay una de otras para prosperar es completamente exorbitante. Y todo esto tiene remonte en lo que es la forma de colonización de las comunidades, de las ciudades, por así decir. Es más, les doy un ejemplo que salía en el libro, que decía que siempre los colonizadores, tanto españoles como ingleses, lo que buscaban era simplemente someter a los indígenas, a la gente originaria de nuestras tierras, a que hicieran todo el trabajo pesado, a todo lo que sería la extracción de materia preciosa, a los cultivos y todo ello, mientras ellos simplemente descansaban y daban órdenes. Era el pensamiento de ambos. Ahora bien, ¿qué pasó con España? España llegó un grupo de españoles a lo que era la parte de Río de Plata en Argentina, allí habiendo dos comunidades indígenas. Ambas comunidades se negaron completamente a colaborar, a dejarse someter por los españoles, por lo que tanto los españoles, al ver que no podían someterlos y que no podían utilizar sus fuerzas, simplemente se fueron a otro lugar, en Asunción, Paraguay, a someterlos, a poder ponerlos a hacer todo el trabajo pesado mientras ellos simplemente disfrutaban del goce de todas estas materias. Y se dieron cuenta a medida que iba pasando el tiempo con lo que era Cortés y las casas, que sencillamente podían, por así decir, capturar al rey, al monarca, al emperador, a la cabeza indígena
y con ello tendrían a todo el pueblo bajo sus órdenes. Y eso fue lo que hicieron en México, eso fue lo que hicieron en la mayoría de América Latina, en Centroamérica, en Sudamérica, en todo ello. Simplemente capturando a la cabeza indígena y teniendo al pueblo a su disposición. Con ello empezaron un montón de leyes y órdenes basadas en la esclavitud y todo lo demás. Ahora bien, lo que fue Inglaterra comenzó su colonización mucho después por problemas de una guerra civil que estaban teniendo. Y aquí surge la otra instancia en donde cuando llegaron y conocieron a las comunidades indígenas de América del Norte no pudieron someterlas, aún capturando la cabeza porque uno no se dejaban engatusar, por así decir, y otro porque lo que serían las comunidades de América del Norte no contaba con estas riquezas de metales preciosos y todo eso que tenían América del Sur. Así que no tenían algo como con qué, por así decir, engatusarlos para que cayeran en sus órdenes. ¿Y qué hace la colonia inglesa? Sencillo. Solamente manda a más gente de sus propias tierras para que trabaje en las tierras completamente distintas, recién descubiertas. Y es aquí en donde gente de Inglaterra empieza a trabajar en América del Norte, en Estados Unidos. Y con ello las condiciones de trabajo son un poco distintas, porque no existe tanta esclavitud, tampoco existe tanta diferencia de clases. Y es aquí en donde se empieza a instituir bastante lo que son otras técnicas como sería la democracia. Así que al final y al caso, digamos que la forma de colonización, que fue la primera instancia, la primera forma de pensamiento que se instruyó en las personas, fue lo que definió todas estas diferencias, definió el cómo se podía llegar al poder por medio de la fuerza en caso de América Latina o cómo se podía llegar al poder simplemente con dinero en caso de Estados Unidos. En donde Estados Unidos daba bastante lo que eran incentivos para conseguir dinero, para conseguir mayor posicionamiento económico, a diferencia de América Latina, que seguía bajo los españoles. Y a medida que pasaba esto, empezaron a formarse distinción de clases sociales, distinciones de pensamientos, en donde la gente pensaba distinto, completamente distinto, el cómo se podía instruir y cómo no. Y es aquí donde se origina lo que es una desigualdad mundial. Una desigualdad en donde se puede notar fácilmente y, o sea, podríamos utilizar lo que serían Nogales del Norte con Nogales del Sur, un ejemplo bastante sencillo, la verdad, cómo se dan estas diferencias y cómo estas diferencias se originan a partir del pensamiento, no solamente porque Estados Unidos es Estados Unidos y porque México es México, sino por lo que es el pensamiento que tuvieron los colonizadores, las primeras ideas que tuvieron, mientras las primeras ideas que tuvieron los colonizadores españoles. Y esta es una desigualdad que día a día se vive, es una realidad, y que a pesar de, sin importar cuánto peleemos, por intentar quitarlas, si no cambiamos nuestra forma de pensar, si no cambiamos lo que nos han instruido desde generaciones por generaciones, sería muy difícil de romper. Después de todo, es una desigualdad, es algo, un conocimiento que todo el mundo tiene sin necesidad de tener acceso al internet o algo por el estilo. Hola, mi nombre es Natalia Herrera y yo les voy a hablar sobre el capítulo 2, teorías que no funcionan. Este capítulo busca explicar la desigualdad mundial y los modelos que la componen. Se discute la hipótesis geográfica, que afirma que la gran brecha entre países ricos y pobres se debe a las diferencias geográficas, y se concluye que no es una teoría útil para explicar las diferencias entre los países. La hipótesis geográfica dice que los trópicos son pobres debido a la calidad de tierra y la agricultura es cuestionable, ya que la historia muestra que ha habido grandes civilizaciones y prosperidad en los trópicos. Se argumenta que la desigualdad mundial moderna se debe principalmente a la distribución desigual de las tecnologías industriales y la producción manufacturera, no a la divergencia en los resultados agrícolas. Sin embargo, el capítulo argumenta que esta teoría no es útil para explicar la desigualdad mundial, ya que la historia muestra que no existe una conexión sencilla ni duradera entre la geografía y el éxito económico. La hipótesis de la cultura.
Esta es una teoría que sugiere que las diferencias económicas y de desarrollo entre los países se deben a las diferencias culturales como los valores, las actitudes y las creencias. El capítulo discute varias versiones de esta teoría, incluyendo la idea de que la cultura inglesa o europea es la base de la prosperidad en algunos países. Sin embargo, se argumenta que estas teorías no son útiles para explicar la desigualdad mundial, ya que existen países con culturas similares que tienen resultados económicos muy diferentes. Además, se proporcionan ejemplos de países que no encajan en estas teorías, como Japón y Singapur, que son países prósperos a pesar de tener pocos habitantes de ascendencia europea. Igualmente, otro ejemplo es que otros piensan que América Latina nunca será rica porque sus habitantes son derrochadores, carecen de medios económicos y aplican el apotegma de si lo puedo hacer mañana, ¿por qué hacerlo hoy? Aquí es donde nos planteamos la pregunta, ¿la hipótesis de la cultura es útil para comprender la desigualdad en el mundo? Pues su respuesta es ambivalente, sí y no. En lo afirmativo, porque las normas sociales que están relacionadas con la cultura importan y pueden ser difíciles de cambiar y en ocasiones apoyan diferencias institucionales. En lo negativo, porque los aspectos de la cultura que suelen destacar religión, ética nacional, valores africanos o latinos no son importantes para comprender cómo llegamos aquí y por qué persisten las desigualdades en el mundo. Ahora bien, la tercera y última hipótesis es la hipótesis de la ignorancia, que es una teoría que sugiere que la pobreza y la desigualdad en el mundo se deben a la falta de conocimiento o ignorancia de los líderes políticos y económicos. Sin embargo, el capítulo argumenta que esta teoría no es útil para explicar la desigualdad mundial, ya que existen países con líderes bien informados que han adaptado políticas económicas y que han empobrecido a gran parte de su población. Además, se argumenta que el problema de la pobreza en el mundo no se debe a la ignorancia de los líderes políticos, sino a los incentivos y límites a los que se enfrentan desde las instituciones políticas y económicas de sus sociedades. Buen día, mi nombre es Victoria Aguilar y a continuación estaré hablando sobre el capítulo 3, que se titula La creación de la prosperidad y la pobreza, y se centra entre la relación entre las instituciones políticas, económicas y el desarrollo económico. Los autores argumentan que las instituciones políticas y económicas son los factores clave que determinan si un país es próspero o pobre. Las instituciones políticas se refieren a las reglas y prácticas que determinan quién tiene el poder y cómo se ejerce ese poder, mientras que las instituciones económicas se refieren a las reglas y prácticas que determinan cómo se producen, cómo se utilizan y cómo se distribuyen los recursos económicos. De igual manera, en el capítulo 3, los autores argumentan que las instituciones políticas inclusivas son esenciales para la creación de la prosperidad a largo plazo. Las instituciones políticas inclusivas se caracterizan por una distribución equitativa del poder político y una participación significativa de la sociedad en el proceso político. En estas sociedades, la innovación y el progreso tecnológico son recompensados, lo que lleva a un crecimiento económico sostenido. Por el contrario, las instituciones políticas extractivas, donde el poder está concentrado en las manos de una élite, son perjudiciales para la creación de la prosperidad a largo plazo. En estas sociedades, la innovación y el progreso tecnológico no son recompensados y esto lleva al estancamiento económico. En resumen, el capítulo 3 argumenta que las instituciones políticas y económicas inclusivas son esenciales para la creación de la prosperidad a largo plazo, mientras que las instituciones políticas y económicas extractivas son perjudiciales para el desarrollo económico.